Mi familia me invitó a una cena elegante para hablar sobre mis finanzas. Una vez que llegó la cuenta, todos fingieron haber olvidado sus billeteras. Yo solo sonreí, dejé un billete de 20 pesos sobre la mesa y salí hacia mí. Me llamo Katia Salazar, tengo 28 años. El mensaje de texto no decía, felicidades por el coche nuevo. Ni siquiera decía, ¿cómo estás? Decía, necesitamos hablar sobre tus decisiones financieras. Cena el domingo. Sin puntuación, solo agresión pasiva servida como un aperitivo frío. Ya sabía de qué se trataría esta cena. No una celebración, no un saludo para saber cómo estaba, no un estamos orgullosos de ti. Sería una intervención financiera dirigida por las mismas personas que una vez me preguntaron si podían declararme como dependiente mientras yo tenía 2 trabajos y me duchaba en el gimnasio porque las tuberías de mi primer apartamento eran, en el mejor de los casos, decorativas. En mi familia, el éxito es un pasillo estrecho con exactamente 3 puertas. Conviértete en doctora, conviértete en abogada o simplemente sé Regina. Regina es mi hermana mayor. La hija predilecta, con un título en negocios, un aura de LinkedIn inmaculada y exactamente 0 negocios. Ha cambiado de rumbo más veces que un fundador en una helada de financiación invernal y todavía recibe ovaciones de pie por intentarlo. Yo, en cambio, construí una agencia de marketing digital desde cero. Aprendí por mi cuenta sobre optimización para motores de búsqueda, creación de marca, embudos publicitarios, contacto en frío, noches, fines de semana, café malo, peores caseros. 5 años después, un equipo, una oficina y sí, un Audi R8 azul medianoche que pagué en su totalidad. El chat grupal se iluminó como en Navidad. Mamá preguntó si era de alquiler. Papá respondió con un único pulgar hacia arriba. Y Regina comentó, espero que estés ahorrando algo para cuando TikTok desaparezca. Esa era su idea de apoyo. Así que, cuando me convocaron a cenar para hablar de finanzas, dije, claro, el domingo está bien. No porque esperara ternura, sino porque una pequeña y tonta parte de mí todavía esperaba que finalmente dijeran la frase prohibida, estamos orgullosos de ti. Alerta de spoiler, no lo hicieron. El restaurante en Polanco tenía manteles blancos y sillas que pesaban tanto como caballos de tamaño mediano. Papá ya iba por la mitad de un whisky. Regina golpeaba su tarjeta de crédito contra la mesa como si estuviera a punto de apostar en contra del IPC. Me senté, sonreí. Mamá se inclinó hacia adelante, con voz melosa. Estamos muy contentos de que hayas podido venir. Por supuesto, dije. Me encanta la convivencia familiar forzada. Deslizó un papel doblado sobre el lino. Un artículo de un blog titulado, La ilusión del dinero rápido, cómo las startups se engañan a sí mismas. Nada sutil. Pensé que quizás querrías leerlo, dijo con alegría. Lo pondré junto al artículo que Regina me envió sobre la alineación espiritual del Dogecoin, dije, apartándolo. Regina sonrió con suficiencia. Solo creo que es inteligente ser precavida. Precavida como la vez que le pagaste a una vidente 5.000 pesos para que eligiera una criptomoneda porque, ¿se sentía auténtica?, pregunté a la ligera. He aprendido algo en las intervenciones sorpresa, déjalos hablar. Si esperas lo suficiente, revelan lo que quieren. Justo después de los aperitivos, llegó. Regina, agitando el vino como un actor de reparto en Succession, soltó casualmente, he estado pensando en lanzar una plataforma digital. Quizás podrías ser mi mentora. Podríamos crear valor mutuo. Ahí estaba. No era una advertencia para mí, sino una petición para ella. No querían hablar. Querían utilizar. Papá cortó su filete como si le hubiera mentido. ¿Exacto? Has tenido suerte y es hora de que devuelvas el favor. Suerte. Como si el éxito me hubiera caído del cielo mientras yo dormía una siesta durante el capitalismo. Mamá colocó una mano cerca de la mía. La reina del poder blando. Cariño, piensa en tus raíces, en tu familia. No eres una isla. Las islas tienen paz, dije. Regina resopló y luego se calló cuando no me reí. Regina se reclinó, segura de sí misma. Imagina esto. Yo soy la cara visible. Ayudo a jóvenes emprendedores. Aporto la vibra, la cercanía.
Tú te encargas de la parte técnica, los anuncios, los embudos, el diseño. El trabajo del mago detrás de la cortina. O sea, yo hago todo el trabajo, traduje. Tú serías la maga, dijo, como si fuera una corona. Tengo seguidores. La gente me escucha. Tu último vídeo eras tú gritándole a una ensalada. Tuvo visualizaciones porque escribiste mal, Cal, en la miniatura. Silencio. Papá se aclaró la garganta. La mirada de director decepcionado que ha estado ensayando desde que me negué a participar en cualquier equipo deportivo del instituto. Bueno, es algo en lo que pensar. El valor no existe en el vacío. Hay un panorama más amplio. La familia, ofrecí. Él asintió, aliviado de que le hubiera dado la palabra. Esta es la cuestión sobre la familia en mi casa. Es un cupón, válido solo cuando necesitan algo. Todavía no estaba enojada, solo entumecida. El tipo de entumecimiento que proviene de años de ser demasiado o demasiado poco, demasiado motivada, demasiado diferente, demasiado inconveniente. El postre llegó con la cuenta. La carpeta de cuero aterrizó en la mesa. Nadie la tomó. Regina estudiaba su manicura. Mamá palmeaba su bolso. Papá realizó el clásico golpeteo en los bolsillos y luego suspiró. Mamá, dijo, como si fuera una señal. Oh, no, y exclamó mamá. Dejé mi billetera en mi otro bolso. Te haré una transferencia más tarde. 3 adultos, un filete, una botella de vino, pulpo a la parrilla, creme brûlée y amnesia de billetera sincronizada. No dije una palabra. Abrí la carpeta, miré el total, la cerré. La mesa estaba en un silencio fúnebre. Regina soltó una risa débil. Juro que traje mi tarjeta. Podría estar en mi bolsa del gimnasio. Graciosísimo. No ha visto un gimnasio desde el escándalo de las bandas de resistencia de 2021. Papá hizo un gesto con la mano. Lo arreglaremos más tarde. Tú te encargas por ahora, ¿verdad? Los miré. Mamá bebiendo su vino como si fuera la comunión. Regina revisando su teléfono. Papá limpiándose la boca como si acabara de dar una charla TED. Tan relajados, tan acostumbrados a la repetición. Culp. La carta de la familia. Yo pago. No esta noche. Metí la mano en mi billetera lentamente. Dejé que el silencio se alargara. Dejé que zumbara. Luego saqué un billete de 20 pesos crujiente y lo puse sobre la cuenta. Mamá parpadeó. ¿Qué es eso? Mi contribución, dije. Se rió, esperando el chiste que nunca llegó. Me levanté, me alisé el vestido, metí la silla. Me invitaron con pretextos falsos, dije con calma. No querían una conversación. Querían criticar, hacer una propuesta y que yo pagara por el privilegio. Regina se burló. Vaya, qué dramática. La miré, a la hermana que me dijo que nunca sería el tipo de mujer a la que la gente sigue, que tomó prestado mi coche y me culpó por estacionarlo mal. Sonreí. No te preocupes, esta noche puedes guiar la salida. La cara de papá se enrojeció. Katia, esto es infantil. Infantil es fingir que olvidas tu billetera en una cena que tú planeaste, dije en voz baja. Infantil es usar, familia, como un número de identificación personal bancario. No golpeé la silla. No levanté la voz. Eso habría alimentado la narrativa. Ven, es una desagradecida. Simplemente caminé hacia la puerta. La anfitriona me dio una mirada compasiva. ¿Está todo bien? Estarán aquí un rato, dije suavemente. Afuera, el aire nocturno se sintió como un botón de reinicio. Y ahí estaba, mi Audi R8 azul medianoche bajo una farola, silencioso y mío. Me deslicé dentro, con las manos en el volante. No porque necesitara pensar, sino porque sabía que estaban mirando. La puerta se abrió. Salieron a la acera, parpadeando como gatos domésticos bajo el sol del mediodía. Regina sacó su teléfono para fingir que llamaba a un transporte. Mamá murmuró, está bromeando. ¿Volverá? Aceleré una vez. No fuerte, solo lo suficiente.
Luego me alejé, suave y lentamente. Una izquierda en la esquina, fuera de su vista. No necesitaba verlos luchar. Estaban varados con una cuenta de 3,500 pesos, sin transporte y con una bolsa entera de billeteras olvidadas. Mientras tanto, yo ya me había ido. El chat grupal permaneció en silencio durante 14 horas. Alerta roja según los estándares de nuestra familia. Ni un ¿a dónde fuiste? Ni un ¿llegaste bien a casa? Ni un «lo sentimos». Solo silencio absoluto, como si estuvieran esperando que yo cediera y retomara mi papel. La billetera con sentimientos. A las 11:04 de la mañana, llegó el primer mensaje. No de mamá, no de papá, sino de Regina. Eso estuvo mal. Muy maduro de tu parte abandonar a tu familia así. Además, las vieiras estaban mediocres. Nada grita perspicacia emocional como una reseña de mariscos en internet después de una emboscada familiar. No respondí, no porque me faltaran palabras, sino porque finalmente había aprendido el único lenguaje que no pueden manipular, el silencio. Pueden torcer las frases. Pueden culpar con el tono. Pero cuando no dices nada, entran en pánico. 2 horas después, mamá envió un mensaje, todos dijimos cosas que no queríamos decir. Pero no tenías que avergonzarnos. Tu padre está muy molesto. Por supuesto que lo estaba. Tuvo que buscar su billetera. Quizás por primera vez en meses. Todavía no respondí. Aún no. Esa noche, abrí una hoja de cálculo que había mantenido, mitad por despecho, mitad por supervivencia. Cosas que pagué mientras fingían no darse cuenta. Línea tras línea, 8,500 pesos por el hotel de la conferencia de criptomonedas de Regina, 2,000 pesos por los viajes de mamá al club de lectura, la configuración de la oficina en casa de papá, que incluía un calentador de tazas de 1,200 pesos y 0 trabajo real. No era el dinero. Era la presunción. La forma en que nunca preguntaban porque estaban seguros de que yo lo haría. Como si les debiera mi éxito. Como si solo tuviera valor cuando les hacía la vida más fácil. Publiqué una sola foto, sin descripción. Yo frente al letrero de mi oficina, Salazar Estrategia Audaz. Los me gusta comenzaron a llegar. Antiguos compañeros de clase, un profesor que una vez dijo, tienes energía de directora ejecutiva. Solo que todavía sin capital. Y luego llegó el mensaje directo de un nombre familiar, Alina, la exnovia de mi novio Daniel. El dinero cambia a las personas. Cuídate la espalda. Lo miré fijamente y luego lo archivé sin decir una palabra. 2 días después, un número desconocido dejó un mensaje de voz. Papá, con la voz firme, de la manera en que la gente se pone cuando intenta no sonar enojada. Mira, quizás deberíamos empezar de nuevo. Seguimos siendo tu familia. No tiremos todo por la borda por una noche. Una noche. Como si hubiera comenzado con una cuenta y no con toda una vida de pequeños cortes. Cumpleaños omitidos, ascensos ignorados, cada victoria redirigida hacia el último fracaso de Regina. Esa cena no fue el problema. Fue el resumen. Cuando terminó el fin de semana, la gira de control de daños comenzó en línea, por supuesto. Mamá publicó una selfie con filtro junto a la chimenea. Algunas personas olvidan quién les ayudó cuando no tenían nada. 3 emojis. Papá siguió con, los criamos. Nos tratan como a extraños. Sin etiquetas, solo la suficiente niebla para fingir que no se trataba de mí. Regina agregó una historia sobre la silueta de un león. Algunas personas olvidan de dónde vienen. Estaban creando una narrativa, y yo ya no quería ser la protagonista. No respondí con un ataque. No publiqué indirectas. Planifiqué. Y cuando el plan encontró su oportunidad, sonó como un teléfono sonando en mi escritorio a las 12:43 de un martes. Katia, el pago de la hipoteca no se procesó. El banco quiere una reunión. Por favor, ¿puedes ayudar? No respondí de inmediato. Miré a través de la pared de cristal a mi equipo, con la cabeza gacha, construyendo aquello por lo que sangramos noches enteras. La vida que juraron que no sucedería a menos que bajara de las nubes. Tomé la llamada. Fija la reunión, dije.
Llevaré un plan. Cuando colgué esa llamada, no me sentí triunfante. Me sentí tranquila. Esa calma desconcertante que sientes justo antes de que llegue la tormenta. Pero esta vez, la tormenta era yo. Me llamo Katia Salazar, y finalmente había terminado de ser la red de seguridad familiar disfrazada de la hija responsable. Ese martes por la noche, no respondí a mis padres. Ni a las llamadas perdidas, ni a los mensajes de texto cargados de culpa. Simplemente me senté en mi sofá, navegué por las redes sociales y vi cómo se desarrollaba su campaña en tiempo real. La primera publicación de mamá, una foto de ella sosteniendo una copa de vino junto a la chimenea falsa, con la leyenda, algunas personas olvidan de dónde vienen. El seguimiento de papá, una foto borrosa de una puesta de sol con la cita, los criamos con amor y crecen para tratarnos como a extraños. Y Regina, siempre la oportunista, subió una de esas historias motivacionales con la silueta de un león y un texto superpuesto en blanco, algunas personas olvidan la mano que les dio de comer. Está bien, pero no esperen ser bienvenidos de nuevo. La sección de comentarios se llenó de simpatía. Hiciste lo mejor que pudiste. Los jóvenes de hoy no tienen respeto. Y ahí estaba yo, viendo a mis propios padres y a mi hermana reescribir la historia como si yo fuera una villana arrogante que los había quemado por deporte. No publiqué nada. Ni una refutación, ni una leyenda críptica, solo una foto silenciosa de mí de pie frente a las puertas de cristal de Salazar Estrategia Audaz. Con los brazos cruzados, el horizonte de la ciudad detrás de mí. Sin filtro, sin leyenda, sin contexto. Porque finalmente había aprendido que el silencio, cuando se utiliza en el momento adecuado, golpea más fuerte que cualquier discurso. A la mañana siguiente, el molino de rumores familiar estaba a toda marcha. Primos que no había visto desde que todos tuvimos piojos en la misma pijamada en 2007 de repente me enviaban mensajes. Oye, Katia, ¿todo bien? Tu mamá ha estado publicando cosas fuertes. Oye, escuché que ignoraste a la familia. ¿Es cierto? Tal vez deberías bajarle el tono en línea. Bajarle el tono. Casi me reí. No había dicho ni una sola palabra. Esa es la cuestión de la narrativa narcisista. No necesita pruebas. Solo necesita volumen. Esa tarde, abrí mi computadora portátil e hice clic en un archivo que no había tocado en meses. Cosas que pagué mientras fingían no darse cuenta. Línea tras línea, los recibos me devolvían la mirada. El hotel de la conferencia de criptomonedas de Regina, 2,000 pesos. Los viajes en Uber de mamá al club de lectura, 4,500 pesos. La silla de oficina ergonómica de papá que usaba para las noches de póker en línea, 1,500 pesos. Flores que Regina se envió a sí misma después de perder un cliente, etiquetadas como de un admirador. No era el dinero, era la expectativa, la suposición tácita de que siempre limpiaría sus desastres porque podía. Nunca dijeron gracias. Decían, eres tan responsable. Y eso era un código para tú también pagarás la próxima vez. Esa noche, recibí un mensaje directo de alguien que no esperaba, Alina, la ex de mi novio Daniel. Nos habíamos conocido una vez en una gala de marketing, de todos los lugares. Era encantadora, aguda y lo suficientemente competitiva como para sentirse como un espejo en el que no podías confiar del todo. Su mensaje decía, oye, vi la publicación que hizo tu mamá. Espero que estés bien. Yo he pasado por eso. El dinero cambia como te ve la familia. Solo no dejes que cambie como te ve Daniel a ti también. Lo miré fijamente durante un minuto completo. El subtexto era tan fuerte que casi podía oír su sonrisa socarrona. No respondí. Simplemente archivé el mensaje porque eso es otra cosa que había aprendido. Algunas personas no quieren ayudar. Quieren poner a prueba tu compostura. 2 días después, recibí un correo electrónico de mi mamá. Asunto, café. Quizás podríamos hablar. Solo nosotras dos. Sé que las emociones se desbordaron. No pido nada. Solo quiero reconectar. Te extraño. Con amor, mamá. Esa línea, te extraño, casi me atrapa. Casi. Pero luego recordé cada vez que había compartido una buena noticia y había recibido silencio a cambio.
Cuando conseguí mi primer trabajo, que no se te suba a la cabeza. Tu hermana lo está pasando mal. Cuando compré mi primer apartamento, no se lo digas a tu padre, se sentirá mal. Cuando alcancé los 7 dígitos, nada. Pero en el segundo que dije que no, de repente me extrañaba. Me detuve sobre responder. Mi corazón decía que sí. Mis límites decían que no y por una vez, escuché a mis límites. Archivé el correo electrónico. Luego apagué mi teléfono y me fui a la cama. El miércoles por la mañana trajo tranquilidad hasta las 12:43 de la tarde. La puerta de la oficina se abrió. Supuse que era un cliente sin cita, tal vez alguien que había visto nuestra nueva señalización en el edificio de Reforma, pero cuando salí de mi oficina, me quedé helada. Era mi madre, con el pelo rizado, el lápiz labial perfecto, llevando ese mismo collar de perlas falsas que guardaba para las ocasiones. Katia, dijo alegremente, como si hubiera entrado en una panadería y me hubiera encontrado por casualidad detrás del mostrador. No deberías estar aquí, dije, con la voz plana. Solo estaba por la zona, respondió. Casi me reí. Mi oficina estaba en un distrito comercial a 40 minutos de su casa. No estaba solo por la zona. Lo planeó. Le señalé la silla. Si viniste a hablar, siéntate. Se sentó con cuidado, alisándose la falda. Por un segundo, fue como si tuviera 17 años de nuevo, esperando en el coche mientras ella terminaba otro recado rápido, que siempre duraba 2 horas. Comenzó suavemente. Tu padre y yo hemos estado hablando. Por supuesto que lo habían hecho. Esta tensión, el silencio, las publicaciones. Todo se ha salido de control. ¿Mis publicaciones?, pregunté. Ella se inmutó. ¿Sabes a qué me refiero? Me recliné en mi silla, estudiando su rostro como el de una extraña. ¿Realmente quieres arreglar las cosas?, pregunté. ¿O solo estás aquí porque la historia en línea se te está escapando de las manos? Parecía herida, su máscara favorita cuando la acorralaban. Somos tu familia, Katia. Hemos cometido errores, pero tú también. Asentí. Claro. Como pagar cenas y recibir sermones en lugar de agradecimientos. No seas mezquina, espetó, la máscara resbalando. Mezquina, repetí. Como fingir que olvidas tu billetera después de pedir hablar sobre mis finanzas. Su voz bajó a un susurro. Nos avergonzaste. La miré a los ojos. Y ustedes me avergonzaron durante años. Su respiración se entrecortó. Cada vez que le decían a la gente que Regina era la inteligente. Cada cena de festividades cuando hacían bromas sobre que yo estaba obsesionada con los aparatos. Cada vez que lograba algo y cambiaban de tema al último fracaso de Regina. Ella miró sus manos. Nunca celebraron nada de lo que construí. Ni cuando conseguí mi primer trabajo. Ni cuando abrí mi empresa. Ni siquiera cuando gané mis primeros 7 dígitos. La única vez que dijeron que estaban orgullosos fue cuando pagué su hipoteca. E incluso entonces, fue seguido por un, no se lo digas a tu padre. El silencio se extendió entre nosotras hasta que susurró la línea que sabía que vendría. Solo intentábamos hacer lo mejor para la familia. Me levanté y señalé hacia la puerta. Esto es lo mejor para mí. Sus labios temblaron. ¿Me estás echando? No, dije. Te estás yendo. Se ajustó el bolso como si la hubiera traicionado. En el umbral, se dio la vuelta y dijo en voz baja, tu hermana ha estado pasando por un mal momento últimamente. Ha perdido muchos amigos. Sonreí, fríamente. Quizás ellos también se cansaron de las billeteras olvidadas. Y cerré la puerta suavemente. Esa noche, me quedé mirando mi reflejo en la ventana de la oficina mucho después de que todos se hubieran ido a casa. Por primera vez en años, vi a una mujer que no buscaba aprobación, solo paz. Y entonces, justo en el momento preciso, mi teléfono sonó. Papá. Su voz era más débil de lo que recordaba. Katia, tenemos un problema. El pago de la hipoteca no se procesó. El banco llamó. Quieren una reunión mañana. Por favor, ¿puedes ayudar? Por supuesto.
Cuando la culpa no funcionaba, la crisis lo haría. El mismo patrón familiar. Urgencia, vergüenza y una petición envuelta en pánico. No dije que sí, pero tampoco colgué. Fijaré la reunión, dije finalmente. Mi tono era firme, sin emociones, final. Mañana a las 10. Llevaré la documentación. Y por primera vez en mi vida, no estaba entrando en una emboscada familiar. Estaba entrando en una negociación. A la mañana siguiente, el aire en el banco era tan denso que se podía masticar. Paredes beige, luces fluorescentes, un leve olor a café quemado y desesperación. Al otro lado de la mesa se sentaban las personas que solían definir mi vida, mi padre, mi madre y mi hermana, Regina. Durante años, habían sido el jurado, los críticos, los asesores autoproclamados de cada uno de mis movimientos. Ahora, por primera vez, yo era la que sostenía el bolígrafo. El gerente de la sucursal, el señor López, traje gris, sonrisa educada, se aclaró la garganta. Hemos revisado los registros de la hipoteca, señor y señora Salazar. Ha habido 3 pagos omitidos. Se han acumulado cargos por mora. Estamos aquí para discutir sus opciones. Papá intentó reírse. Solo unos pocos retrasos. Estoy seguro de que Katia puede ayudarnos a ponernos al día. Ahí estaba. Sin vergüenza, sin vacilación, solo un derecho automático. No lo miré. Miré al señor López. ¿Puedo?, pregunté. Él asintió. Abrí mi maletín y saqué un paquete de papeles pulcramente organizado. Cada transferencia, cada rescate, cada favor, etiquetado, fechado, totalizado. Esto, dije, deslizándolo hacia adelante, es lo que he cubierto para esta familia en los últimos 5 años. Servicios públicos, reparaciones de automóviles, matrículas, extensiones de hipoteca, incluso la deuda de la tarjeta de crédito de mamá por el crucero de emergencia. La cara de mamá se puso roja. Eso fue para aliviar el estrés, murmuró. Estrés, repetí, que yo pagué. Regina puso los ojos en blanco. Katia, no seas dramática. Es solo dinero. Me volví hacia ella, tranquila como un cirujano. Si es solo dinero, no estaría sentada aquí pidiendo el mío. El señor López parpadeó, sin saber si debía intervenir. Sonreí cortésmente. Lo siento, dinámicas familiares. Tosió ligeramente y continuó. En esta etapa, todavía podemos reestructurar el préstamo, pero requiere un pago único o un cofirmante con ingresos estables. La mirada de papá se deslizó hacia mí como siempre lo hacía cuando la palabra estable aparecía en una oración. Katia puede ser cofirmante, dijo. Tiene buen crédito, un negocio sólido. Será solo una formalidad. Una formalidad. Esa palabra aterrizó como un insulto. Eso es todo lo que yo era para ellos. Una formalidad interminable. El plan de respaldo. La hija adulta que nunca dejó de ser adulta. Me incliné hacia adelante. En realidad, tengo una solución diferente. Abrí la segunda carpeta. Esta tenía el logotipo de mi sociedad de participaciones, Grupo Patrimonial Salazar, SDRL-DCB. Las cejas del señor López se alzaron ligeramente. Conocía ese logotipo. Sabía lo que venía. He dispuesto que mi empresa compre la hipoteca, expliqué de manera uniforme. La propiedad permanecerá a nombre de mis padres, pero el préstamo transferirá la titularidad a mi firma. Eso estabilizará la cuenta de inmediato. Mamá parpadeó. ¿Tú? ¿Estás comprando nuestra hipoteca? Sí. A través de una SDRL. Es la forma más rápida de evitar la ejecución hipotecaria. Los hombros de papá se hundieron en alivio. Entonces, ¿tú lo cubrirás? No exactamente, dije. Su alivio se congeló a medio camino. Esto no es un regalo, continué. Es un acuerdo estructurado. Ya no soy su fondo de rescate. Si intervengo, hay condiciones. Regina se burló. Oh, Dios mío, suenas como una abogada. Bien, dije. Ya es hora de que alguien en esta familia aprenda cómo funcionan los contratos. El señor López se aclaró la garganta.
¿Le gustaría delinear las condiciones, señorita Salazar? Sí, dije, y lo hice, lenta, claramente, como si lo hubiera ensayado 1000 veces en el espejo. Primero, dije, la narrativa pública se detiene. No más publicaciones crípticas en Facebook. No más memes de leones. No más chismes a los primos sobre cómo he cambiado. Cada miembro de la familia se compromete a emitir una retractación pública de las declaraciones falsas en un plazo de 7 días. Regina murmuró, esto es ridículo. Segundo, continué, ignorándola, cualquier solicitud financiera futura debe pasar por canales formales. Correo electrónico con documentación. Sin llamadas sorpresa, sin emboscadas emocionales. Mamá susurró, nos estás tratando como a extraños. La miré a los ojos. Los extraños no se aprovechan de mí tan a menudo. Tercero, dije, no más uso no autorizado de mi nombre, empresa o imagen en línea. Los vídeos de entrenamiento de papá, las publicaciones inspiradoras de mamá, los podcasts de Regina. Eliminarán cualquier referencia a mí. Papá golpeó la mesa ligeramente con la palma de la mano. Katia, esto es absurdo. Somos tu familia. Y la familia, dije en voz baja, no debería necesitar contratos para comportarse decentemente. Pero aquí estamos. Durante un largo momento, nadie habló. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el rasguño de la pluma del señor López mientras tomaba notas. Finalmente, papá rompió el silencio. Entonces, ¿qué pasa si no estamos de acuerdo? Entonces el banco procederá con la ejecución hipotecaria, dije simplemente. El préstamo está en mora. No tienen ninguna ventaja. Yo soy su única opción. La boca de Regina se abrió. ¿Realmente le harías eso a tus propios padres? Sonreí débilmente. No, les estoy dando una salida. De nada. La habitación permaneció congelada por un instante demasiado largo. Luego mamá comenzó a llorar suavemente. Papá la miró, me miró a mí y finalmente asintió. Firmaremos. El señor López exhaló. Excelente. Prepararé los documentos de transferencia. Mientras recogía los archivos, Regina susurró, ya no eres la misma persona. Gracias, dije. Ese era el objetivo. En el camino a casa, el silencio en el coche era pesado. Regina se sentó en el asiento trasero, desplazándose por su teléfono, fingiendo no existir. Mamá se secaba los ojos. Papá agarraba el volante como si fuera la última pieza de control que le quedaba. A mitad de camino, papá murmuró, no sé qué decir. Intenta decir, gracias, dije secamente. Él vaciló. Gracias. Asentí una vez. De nada. No era perdón. No era reconciliación. Era una transacción. Y por primera vez, yo tenía el control de los términos. Esa noche, me senté en mi apartamento con Daniel. Escuchó en silencio mientras le contaba lo que había sucedido. No interrumpió. No me dijo que había ido demasiado lejos. Solo dijo, lo manejaste como una directora ejecutiva. Luego, después de una pausa, agregó, por cierto, Alina me envió un mensaje. Levanté la vista. ¿Qué? Dijo que está preocupada por ti. Dijo que estás alejando a la gente. La bloqueé. Sonreí débilmente. Supongo que no soy la única que está aprendiendo a poner límites. Él sonrió. Tal vez es contagioso. 2 días después, el papeleo estaba completo. La hipoteca pertenecía oficialmente a Grupo Patrimonial Salazar, SDRL de CB. Mis padres conservaron su casa, pero yo tenía algo que nunca antes había tenido, poder de negociación. Por primera vez, no era el aterrizaje suave para su caos. Era la línea que no podían cruzar. Y el siguiente paso se aseguraría de que nunca lo olvidaran. Para el lunes por la mañana, todo estaba firmado. La hipoteca estaba ahora oficialmente bajo Grupo Patrimonial Salazar, SDRL de CB. En el papel, mis padres eran dueños de su casa. En realidad, yo era dueña de su red de seguridad. Debería haberme sentido reivindicada, pero lo que sentí fue limpieza.
sin culpa, sin adrenalina, solo el silencioso zumbido de la claridad. Abrí mi computadora portátil y escribí un nuevo título de documento, Acuerdo de límites personales. No lo hice para ser cruel. Lo hice porque lo único que había aprendido de años de caos emocional era esto: si no está por escrito, fingirán que nunca sucedió. Cláusula 1. No hay solicitudes financieras no solicitadas. Cláusula 2. No hay visitas no invitadas a mi casa u oficina. Cláusula 3. No hay uso público de mi nombre, empresa o imagen sin consentimiento. Cláusula 4. Cualquier violación desencadena un procedimiento de ejecución hipotecaria inmediato iniciado por mi SDRL-DCB. No era personal, era profesional, un límite con dientes. Lo envié a través de DocuSign, con copia a mi abogado, y esperé. A las 8:30 de la mañana, el chat grupal de la familia explotó. Papá, esto se siente extremo, Katia. Mamá, ¿por qué nos tratas como a extraños? Regina, me parto de risa, este es un comportamiento de maniática del control de otro nivel. ¿En serio necesitas terapia? No respondí. En cambio, lo hizo mi abogado, enviando una versión actualizada del documento que incluía marcas de tiempo de cada violación anterior, las publicaciones públicas, los falsos mensajes de simpatía, incluso las leyendas de Instagram de Regina. 15 minutos después, el chat se silenció. Sin respuestas, sin seguimiento, solo nada. Por primera vez en años, el silencio realmente significaba paz. Esa paz duró exactamente 3 días. El jueves por la tarde, mi asistente me llamó. Oye Katia, quizás quieras ver esto. Giró su computadora portátil. En su pantalla había un hilo de Reddit. Capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de mis padres, más una que no debería existir, un mensaje familiar privado. La publicación decía: cuando el éxito te vuelve desalmado, reza por las familias rotas por la codicia. Adjunta había una captura de pantalla de mi contrato de DocuSign, mi nombre, mi empresa, mis cláusulas, todo. Y la cuenta que lo subió, @Regina Salazar Real. Me quedé mirando la pantalla durante un largo minuto. No enojada, no herida, solo cansada. Realmente lo hizo, susurré. Daniel levantó la vista desde el otro lado de la habitación. ¿Hizo qué? Rompió el acuerdo, dije. En menos de 72 horas. Él frunció el ceño. ¿Vas a enfrentarla? No, dije, poniéndome de pie. Voy a recordárselo. Esa noche, el teléfono de Regina vibró con un único mensaje de texto mío. Revisa tu correo electrónico. En su bandeja de entrada había una notificación automática: incumplimiento de acuerdo, aviso de consecuencia. No era mío. Era del Departamento Legal de Grupo Patrimonial Salazar. Un correo electrónico cortés y profesional informándole que la primera violación había sido registrada y que acciones adicionales podrían afectar el acuerdo de protección hipotecaria. 30 segundos después, mi teléfono sonó. ¿Regina? Lo dejé ir al buzón de voz. Un minuto después, envió un mensaje de texto: Katia, ¿qué demonios? ¿Realmente estás amenazando a tu familia por un papeleo? No lo dije en ese sentido. Solo era una broma. Luego mamá intervino. Katia, por favor. Esto ha ido demasiado lejos. Seguido por papá. Hablemos de esto como adultos. No respondí. En cambio, hice que mi abogado enviara un segundo correo electrónico aclarando la cláusula y registrando formalmente el incumplimiento. Querían drama. Les di documentación. A la mañana siguiente, Regina publicó una historia en Instagram, una cita en letra blanca sobre una puesta de sol. A veces, las personas que dicen amarte más son las que te encadenan más fuerte. Debajo, no etiquetó a nadie, pero todos lo sabían. Y fue entonces cuando sucedió. Una avalancha de mensajes directos, primos, antiguos compañeros de clase, incluso Alina, la ex de mi novio Daniel. Oye, ¿realmente estás demandando a tu familia? Vaya, chica. Qué fría. Solo para que sepas, Alina también publicó algo. Hice clic. Efectivamente, Alina había subido un tuit vago. Es curioso cómo el poder cambia a las personas. Algunas mujeres no pueden distinguir el amor del poder de negociación.
No me etiquetó. No tenía por qué hacerlo. Daniel llegó a casa esa noche y me encontró sentada en el balcón, mirando el horizonte. Parecía vacilante. «Viste su publicación, ¿verdad?». Asentí. «Está tratando de meterse bajo tu piel», dijo suavemente. «Lo sé». Se sentó a mi lado. «Estás haciendo lo correcto. Estás rompiendo un patrón. Simplemente parece duro desde fuera». Sonreí débilmente. «Que piensen que soy la villana». Toda mujer que deja de disculparse recibe ese título eventualmente. Al día siguiente, Regina se rindió. Recibí un mensaje de texto. Corto, presa del pánico, inusualmente humilde. «Por favor, no hagas nada con la casa». Borré la publicación. «Firmaré lo que necesites. Solo no arruines a mamá y papá». Se lo reenvié a mi abogado. Redactó un anexo que restablecía el cumplimiento después de una corrección pública. Regina lo firmó en menos de una hora. La filtración había desaparecido. El ruido se desvaneció. Y la casa permaneció a salvo, por ahora. Ese fin de semana, pasé en coche por la casa de mis padres por primera vez desde que todo sucedió. Las luces estaban apagadas, las cortinas corridas. Por una vez, no había caos saliendo por esa puerta principal. No detuve el coche. No entré. Simplemente estacioné al otro lado de la calle, observé las ventanas silenciosas y me susurré a mí misma, así es como se ven los límites. 2 semanas después, llegó un sobre a mi oficina. Sin dirección de remitente. Dentro había una nota doblada, escrita a mano con la perfecta letra cursiva de mi madre. «Firmamos todo. Respetaremos tus términos, pero espero que algún día recuerdes que se supone que el amor no necesita un contrato». Por un momento, se me hizo un nudo en la garganta. Luego volteé el papel. En el reverso, con tinta desvaída, estaba el estado de cuenta de la hipoteca de la que los había salvado. Puede que el amor no necesite un contrato, pero la confianza, después de años de manipulación, definitivamente sí. Puse la carta de nuevo en el sobre, la archivé bajo archivo y caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba abajo, firme e intocable. La paz no siempre se veía bonita. A veces se veía como silencio con firmas legales. Y para mí, eso era suficiente. 6 meses después, mi mundo estaba en silencio. No un silencio de soledad, sino un silencio de estabilidad. El chat grupal que solía iluminarse cada noche con demandas, quejas y chantajes emocionales ahora era un pueblo fantasma. Nadie pedía un pequeño favor. Nadie enviaba versículos bíblicos pasivo-agresivos sobre el perdón, y nadie mencionaba la palabra familia a menos que fuera sobre las bodas de primos lejanos. Era paz, pero una paz con dientes. Desde el contrato, mis padres habían mantenido su palabra. Sin llamadas a altas horas de la noche, sin visitas sorpresa, sin publicaciones crípticas en Facebook. Incluso Regina había guardado un silencio inusual en línea. Su última publicación era una selfie en un espacio de cotrabajo con la leyenda, «Nuevos comienzos, lecciones aprendidas». No le di me gusta, pero sonreí. Tal vez finalmente estaba madurando. Madurez forzada, cortesía de los límites legales. En el trabajo, las cosas prosperaban. Salazar Estrategia Audaz había duplicado sus clientes en un trimestre. El tipo de crecimiento que una vez pensé imposible cuando luchaba por pagar el internet inalámbrico y dormía en un futón. Una tarde, durante una reunión con un cliente, vi mi reflejo en la pared de cristal. Blazer impecable, postura firme, ojos claros. La mujer que vi ya no estaba enojada. Estaba anclada. Y entonces, como si el destino se negara a dejarme tener un día ininterrumpido, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Alina. «Ganaste, ¿eh? Debe sentirse bien comprar la lealtad de tu familia. Cuidado. El poder no te mantiene caliente por la noche». Lo leí 2 veces, luego bloqueé mi teléfono. Sin enojo, sin respuesta, solo una comprensión tranquila. Algunas personas solo te respetan cuando eres miserable. Que se ahoguen con tu felicidad. Esa noche, Daniel y yo fuimos a cenar a un tranquilo restaurante en una azotea.
Brindó por los límites y por la mujer que finalmente dejó de prenderse fuego para mantener a todos los demás calientes. Me reí suavemente. Estás empezando a sonar como mi equipo de relaciones públicas. Él sonrió. Entonces están haciendo su trabajo. Por un momento, todo estuvo quieto. Las luces de la ciudad brillaban abajo. El aire sabía a libertad. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Fruncí el ceño. Abrí el mensaje. Crees que estás a salvo detrás de contratos y abogados, pero te arrepentirás de lo que hiciste. Siguió una foto, la casa de mis padres, tomada desde el otro lado de la calle por la noche. Daniel se inclinó. ¿Quién es? Me quedé mirando la pantalla, con el corazón firme pero frío. Alguien que no entiende que las amenazas pierden su poder cuando dejas de tener miedo. Le entregué el teléfono. Bloquéalo. ¿Lo hizo? Al día siguiente, me reuní con mi abogado. Revisamos cada cláusula, cada archivo. Todo estaba blindado. La casa estaba estable. Los pagos eran consistentes. Y por una vez, nadie podía torcer la realidad en su narrativa. El control no se trataba de venganza. Se trataba de claridad. Finalmente sabía dónde terminaba yo y dónde comenzaban ellos. Semanas después, recibí un correo electrónico de mamá. Esta vez sin asunto. Solo 2 frases. Hemos estado al día con todo. Gracias por salvar la casa. Espero que estés bien. Eso fue todo. Sin culpa. Sin chantajes emocionales envueltos en amor. Solo reconocimiento. Fue el mensaje más honesto que me había enviado. Respondí simplemente, lo estoy. Espero que ustedes también lo estén. Sin apegos, sin cebo emocional, solo paz. Pasaron los meses. La primavera se asomó. Pasé los fines de semana leyendo en mi balcón, a veces conduciendo fuera de la ciudad, a veces simplemente respirando. De vez en cuando, pensaba en esa noche en el restaurante, el billete de 20 pesos, las miradas en sus caras, el silencio después de años de ruido. Esa fue la noche en que dejé de ser la billetera de la familia y comencé a ser mi propia persona. Mi historia no terminó con una reconciliación. Terminó con un equilibrio. Finalmente, del tipo que no necesitaba disculpas ni explicaciones para sostenerse. Una mañana, mientras preparaba café, mi teléfono vibró con una alerta de calendario, revisión de la hipoteca, chequeo de 6 meses. Sonreí. Un recordatorio de que la paz requiere mantenimiento. Hice clic en completado y serví mi café. Al otro lado de la encimera de la cocina, Daniel sonrió. ¿Qué sigue para usted, directora ejecutiva Salazar? Me encogí de hombros. Quizás unas vacaciones. En algún lugar tranquilo. En algún lugar donde nadie me conozca como la confiable. Él se rió entre dientes. ¿Te refieres a un lugar donde solo eres Katia? Exactamente. Esa noche, me senté en mi balcón de nuevo, viendo parpadear la ciudad. Mi teléfono yacía boca abajo a mi lado. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de comprobar si alguien me necesitaba. No me sentí culpable por no estar disponible. No me sentí como una villana por decir que no. Simplemente me sentí libre. La libertad no vino de cortarlos de mi vida. Vino de rediseñar los términos del amor. Y mientras el viento traía el débil zumbido del tráfico y el mundo se volvía a silenciar, me susurré a mí misma, los límites no son muros. Son puertas con cerraduras que solo tú puedes abrir. Luego sonreí, cerré los ojos y dejé que el silencio hiciera lo que mejor sabe hacer. Proteger. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.